La ciudad. La sociedad como sistema integral de desarrollo humano. En ella vivimos las más grandes contradicciones de la vida. Una sociedad desarrollada que en su crecimiento genera múltiples problemas. Esta sociedad llamada civilizada no es otra que la sociedad del capital. Esta sociedad donde cada día mueren 150.000 personas aproximadamente, es la sociedad donde vivimos. Lo cierto es que las enfermedades cardiovasculares, el SIDA, el cáncer, la diabetes, los accidentes de tránsito, el suicidio, el hambre y el homicidio son las mayores causas de muerte en el mundo. Pero, ¿qué es la violencia? ¿Acaso la violencia es un factor cotidiano de nuestras vidas? ¿La violencia qué es? Los asesinatos, la maldad. ¿Qué es la violencia? Para mí la violencia es un acto indeseado. La violencia es una acción que hacen los fascistas o alguna persona que no tiene una cultura definida, pues, como la educación. Para mí la violencia es algo que no tiene palabra, no tiene excusa, porque la gente desconoce que somos países hermanos. Berta, mira, la violencia son actos irracionales que estamos viendo últimamente en el país. Bueno, la violencia es todo acto que atenta contra la vida o afecta el equilibrio, la paz. Una actitud violenta es agredir al pueblo y tenemos que hacerle frente a defender nuestros valores humanos. ¿Cómo sé que hay violencia? Bueno, cuando alguien intenta agredirte. Acciones agresivas como los golpes, los gritos, insultos. Puede ser física, puede ser mental, puede ser verbal. La violencia es exclusión, la violencia es pobreza, la violencia es el irrespeto. Estadísticas afirman que los sujetos violentos en su mayoría habitan zonas pobres, viven en condiciones extremas y de sobrevivencia. La violencia que generalmente conocemos es ejercida por la población que históricamente ha sido excluida, esclavizada y marginalizada. Estas personas, por miedo, han obtenido un poder. Ahora, ¿cómo nace ese poder? Ese es el gran dilema. Ese poder nace de la exclusión. Porque si ese personaje que, por razones como las que tú acabas de citar, de violencia familiar, de pobreza, al tema del control de natalidad, niñas de 15 años con 3 niños, con 3 hijos, que simple y llanamente no pueden proveer por los 3, uno de ellos tiene que salir. La violencia es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que de forma deliberada, aprendida o imitada provocan o amenazan con hacer daño o sometimiento a un individuo o a una colectividad y los afectan de tal manera que limitan sus potencialidades presentes. Entonces esa violencia a veces es tan inexplicable, tan fatua, porque la realidad es que tu vida no es larga. Entonces, o la vives rápido, intensamente, con con los placeres que te puede dar la oportunidad que tú mismo te diste, incluyendo la violencia, incluyendo la delincuencia, como una opción, o no vives, o te mueres de hambre. Hay un tipo de violencia que no se percibe con facilidad, pero está allí, delante de nosotros. Quisiera que esa mujer perdiera a ese niño, que nunca naciera. Y es la llamada violencia cultural.
La violencia de los medios de comunicación. Si apenas tienes dinero para comer y vestirte, ¿cómo vives con una publicidad que te invade con sueños e ilusiones y al mismo tiempo te excluye, haciendo de ti un estereotipo de la violencia? Luego, las definiciones que tiene cualquier persona que establece la violencia como una opción para seguir viviendo, para subsistir y seguir viviendo, vamos a decir, dentro de la lógica de la realización personal, son las que obedecen al modelo cultural que también es violento. Es decir, si tú tienes 8 años, ya tienes que salir a trabajar. Tienes dos opciones, o el trabajo informal en la calle, o asumes la violencia delictiva. Y cuando entra a la ciudad para afectar la ciudad lo reprime. Es la razón por la cual tú ves cómo la gente criminaliza a cualquier persona que se parezca a esa amenaza. Entonces andas en moto, él es el estereotipo del barrio, te vistes como el barrio, entonces ya eres la amenaza. La violencia cultural ejercida por los medios de información tiene como objetivo nuestras mentes. La constante transmisión de contenidos en distintos formatos, como la noticia, las series, las novelas, la música y las películas, son una forma de acelerar la percepción de la inseguridad. Los medios de comunicación son tu cárcel, tus deseos y tus miedos. Si yo te convenzo de que tengas miedo, tú vas a necesitar un protector. Ese protector puede ser tú mismo a través de la violencia o puede ser un personaje que te protege. Entonces, para poder avanzar en la construcción de la paz en toda la ciudad, lo primero que debes hacer es anular, exterminar el germen de la violencia, que es la exclusión, que es la pobreza. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo primero es construir un modelo económico sustentable que implique generar condiciones de subsistencia distintas a la violencia. Tú vas a cualquier barrio de Caracas y lo primero que te va a decir, nadie quiere andar armado, nadie quiere caerse a tiro, nadie quiere vivir hasta los 20 años. Lo primero que vas a encontrar es que la gente te diga, ponme a ganar, ponme a trabajar, dame la oportunidad de vivir decentemente. Porque además ese chamo que tiene 20 años está a punto de morirse, tiene 3 muchachos, que sabe que tienen el mismo destino. La violencia solo la vemos como violencia directa. El sistema capitalista ha justificado su actividad basada en la exclusión y la esclavitud laboral, con medios como las ciencias, las leyes, la televisión, el cine y últimamente, el Internet. La exclusión como factor principal en Venezuela fue una de las políticas más aplicadas en los años 60 a 90 del siglo pasado, junto con la manipulación política. La creación de zonas poblacionales sin control ni planificación es una de las deudas sociales de este nuevo siglo. ¿Cómo se fundaron los barrios en Caracas? ¿Cómo se creó la pobreza en Venezuela?